En el año 1321, en un pequeño pueblo del norte de Francia, un monje copista llamado Guillaume dejó caer su pluma sobre el pergamino que había estado transcribiendo durante semanas. Sus manos temblaban, no por el frío del scriptorium, no por el cansancio de horas inclinado sobre el manuscrito. Temblaban porque acababa de terminar de ilustrar los 7 círculos del infierno, y por primera vez en su vida monástica de 30 años, comprendió con claridad aterradora qué le esperaba en el más allá. Cada pecado que había cometido, cada pensamiento impuro que había tenido, cada momento de pereza en sus oraciones, todo estaba meticulosamente categorizado, pesado, juzgado, y la sentencia era eterna. Guillaume murió 3 días después de un colapso que los médicos modernos reconocerían como un ataque cardíaco masivo. Pero sus hermanos monjes sabían la verdad. Había muerto de miedo puro. El terror de comprender que tu alma inmortal está en peligro constante, que cada día es una batalla entre la salvación y la condenación eterna, que un solo pecado mortal sin confesar podría enviarte a sufrir por toda la eternidad. Ese era el peso psicológico bajo el cual vivía cada persona en la Europa medieval. Los 7 pecados capitales no eran simplemente una lista de comportamientos desaprobados. No eran cosas que deberías evitar si puedes. Eran las 7 puertas del infierno, las 7 raíces de todo mal humano, las 7 formas en que tu alma podía ser arrastrada directamente a la condenación eterna. Y lo más aterrador, la iglesia medieval te enseñaba que estabas cometiendo estos pecados constantemente, a menudo sin siquiera darte cuenta. Hoy vamos a explorar estos 7 pecados no como conceptos abstractos teológicos, sino como fuerzas vivientes que controlaban, aterrorizaban y definían cada aspecto de la vida medieval. Vamos a descubrir por qué un simple pensamiento de orgullo podría enviarte al infierno tanto como cometer un asesinato. ¿Por qué desear la propiedad de tu vecino era considerado veneno espiritual? ¿Por qué comer demasiado pan era visto como un acto de rebelión contra Dios mismo? Y para cuando terminemos, entenderás por qué millones de personas medievales vivían en terror constante de su propia humanidad. Porque estos 7 pecados no solo describían lo que no debías hacer, describían lo que eras, un ser humano caído, corrupto, constantemente al borde de la perdición eterna. Bienvenidos al sistema de control psicológico más efectivo jamás inventado. Pero antes de sumergirnos en cada pecado específico, necesitas entender el contexto teológico que hizo que estos 7 fueran tan absolutamente aterradores para la mente medieval. La doctrina cristiana medieval enseñaba algo fundamental. Tu alma era inmortal y su destino eterno dependía de las decisiones que tomaras durante tu breve vida terrenal. No había segundas oportunidades después de la muerte. No había reencarnación. No había anulación de existencia. Solo 2 opciones, cielo o infierno. Y el infierno no era simplemente un lugar malo. Era tormento consciente, dolor extremo, desesperación absoluta por toda la eternidad. Para siempre, sin fin, nunca. Los teólogos medievales pasaban años calculando exactamente cuánto duraría la eternidad, usando analogías como, si un pájaro tomara un grano de arena del Sahara cada 1000 años, cuando todo el desierto estuviera vacío, la eternidad apenas habría comenzado. Este concepto de tiempo infinito de sufrimiento era el núcleo del terror medieval, y los 7 pecados capitales eran catalogados como mortales porque mataban el alma. Un pecado mortal cometido conscientemente y sin arrepentimiento genuino era suficiente para condenarte eternamente. No importaba si habías vivido 99% de tu vida como santo. Un pecado mortal en tu lecho de muerte sin tiempo para confesarte, y ardías para siempre.
La presión psicológica era inimaginable. Pero aquí está el giro verdaderamente diabólico del sistema. Los 7 pecados capitales no eran solo actos específicos que podías evitar. Eran categorías amplias que incluían pensamientos, sentimientos, deseos e inclinaciones naturales. Ser humano básicamente significaba estar en constante peligro de pecado mortal. Y la única salvación era la confesión constante, la penitencia rigurosa y la vigilancia eterna sobre cada pensamiento que pasaba por tu mente. La Iglesia tenía poder absoluto sobre tu salvación eterna, y ellos lo sabían. Ahora, con ese contexto aterrador en mente, exploremos los 7 caminos al infierno eterno. Un campesino que guardaba grano extra en un año bueno para sobrevivir un año malo podía ser acusado de acaparamiento. Un comerciante que vendía bienes importados a precio que cubría sus costos era sospechoso de usura. Un artesano que cobraba por su habilidad superior podía ser acusado de orgullo y codicia simultáneamente. El mensaje era claro y contradictorio. Necesitas dinero para sobrevivir, pero desear dinero es pecado. Necesitas participar en la economía, pero la economía está llena de trampas pecaminosas. Tu única seguridad era dar todo a la Iglesia y confiar en Dios, pero incluso eso podía ser orgullo presuntuoso de que serías recompensado. Pecado. 3. Lujuria, lascivia. Cuando tu cuerpo te condena. Ahora llegamos al pecado que probablemente causaba más ansiedad diaria que cualquier otro. Luxuria, el deseo sexual. Y aquí las cosas se ponían verdaderamente retorcidas. En el año 1280, una joven novicia en un convento inglés llamada Agnes fue encontrada llorando incontrolablemente en la capilla a medianoche. Su superiora la descubrió y exigió saber qué estaba mal. Agnes, entre sollozos, confesó: «Madre, soñé. Soñé que estaba con un hombre. No era consciente. Fue un sueño, pero cuando desperté sentí placer recordándolo. He pecado mortalmente. Mi alma está perdida». La superiora confirmó sus peores temores. Sí, incluso los sueños involuntarios podían ser pecaminosos si experimentabas placer al recordarlos. Agnes debía flagelarse y ayunar durante semanas como penitencia. Pero más allá de eso, debía vigilar constantemente sus pensamientos, porque la lujuria no comenzaba con el acto, comenzaba con el pensamiento, y los pensamientos eran donde la mayoría de la gente fallaba. La doctrina medieval sobre la sexualidad era tan restrictiva que casi cualquier reconocimiento del cuerpo humano como algo más que un recipiente para el alma era potencialmente pecaminoso. Y aquí está lo verdaderamente diabólico. Los impulsos sexuales son biológicos, naturales, involuntarios. Pero en la teología medieval eran pruebas constantes de tu naturaleza caída y corrupta. La Iglesia enseñaba que la sexualidad había sido corrompida por el pecado original. En el jardín del Edén, antes de la caída, Adán y Eva supuestamente podían reproducirse sin placer o deseo, puramente como un acto de voluntad racional. Suena absurdo, pero teólogos serios debatían exactamente cómo habría funcionado esto. Después de la caída, el sexo se volvió atado al placer, y el placer era la corrupción. El deseo era evidencia de tu naturaleza pecaminosa. Incluso dentro del matrimonio, el sexo estaba altamente regulado. Las reglas eran asombrosamente específicas. Propósito único. El sexo solo era permisible para procreación. Tener relaciones por placer, incluso con tu esposa, era pecaminoso. Días prohibidos. No se permitía sexo los domingos, día sagrado, miércoles y viernes, días de ayuno. Durante Cuaresma, 40 días. Adviento, 4 semanas antes de Navidad, durante la menstruación de la mujer, durante el embarazo, durante la lactancia y 3 días antes de recibir comunión. Haz las cuentas.
Quedaban aproximadamente 44 días al año donde el sexo marital era teóricamente permisible, y solo si era para procreación. Posición obligatoria. Solo la posición misionera era aceptable. Cualquier otra posición era considerada contra natura y potencialmente pecado mortal. Los manuales de confesión listaban posiciones específicas y su gravedad de pecado. Prohibición de placer. Si sentías demasiado placer, incluso durante sexo marital procreativo, eso era lujuria. Debías mantener tu mente en Dios y pensamientos sagrados, incluso durante el acto. Los confesionarios medievales tenían manuales que guiaban a los sacerdotes a hacer preguntas extremadamente invasivas sobre la vida sexual de los feligreses. ¿Con qué frecuencia? ¿En qué posiciones? ¿Experimentaste placer? ¿Pensaste en otra persona? ¿Tocaste tu propio cuerpo? Cada detalle era relevante para determinar el estado de tu alma. La masturbación era considerada particularmente grave porque era sexo con uno mismo, sin ninguna justificación procreativa. Algunos teólogos la clasificaban como peor que la fornicación, porque era completamente egoísta. Las penitencias podían ser años de ayuno en pan y agua. Pecado 1. Superbia, soberbia, orgullo. La raíz de toda condenación. Empecemos con el pecado que la teología medieval consideraba el más peligroso, el más insidioso, el pecado original de Lucifer mismo, la superbia, el orgullo. En el año 1184, en la ciudad de Colonia, Alemania, un maestro artesano llamado Heinrich completó lo que consideraba su obra maestra. Una talla de madera de la crucifixión tan detallada, tan magistralmente ejecutada, que cuando fue instalada en la catedral, la congregación quedó en silencio reverente. Heinrich se quedó observando su creación con satisfacción profunda. Había superado a todos los talladores de su generación. Era, sin duda, el mejor. 3 días después, durante su confesión semanal obligatoria, el sacerdote le preguntó si había pecado. Heinrich, honestamente, dijo que no. El sacerdote presionó. ¿No sentiste orgullo por tu trabajo en la catedral? Heinrich, confundido, admitió que sí, se sentía orgulloso. Era su mejor trabajo. El sacerdote se puso pálido. Hermano, has cometido el pecado de superbia. Tu alma está en mortal peligro. Heinrich no entendía. ¿Cómo podía ser pecado sentirse satisfecho por trabajo bien hecho? El sacerdote explicó con severidad. El orgullo es la raíz de todos los pecados. Fue el orgullo lo que hizo que Lucifer, el ángel más brillante, desafiara a Dios y cayera del cielo. Cuando sientes orgullo, estás poniendo tu ego por encima de Dios. Estás diciendo, yo hice esto en lugar de, Dios obró a través de mí. Cada golpe de tu cincel debería haber sido un acto de humildad, una ofrenda a Dios. Pero tú lo convertiste en glorificación personal. Has robado la gloria que solo pertenece a Dios. La definición medieval de superbia era tan amplia que casi cualquier sentimiento positivo sobre uno mismo podía categorizarse como pecaminoso. ¿Te sientes bien por ayudar a alguien? Cuidado, eso es orgullo. ¿Piensas que eres más inteligente que otros? Orgullo mortal. ¿Disfrutas de cumplidos? Orgullo. ¿Te vistes bien? Vanidad, una subcategoría de orgullo. ¿Rechazas admitir que estás equivocado? Orgullo obstinado. Los teólogos medievales identificaban múltiples formas de superbia, vanagloria, buscar alabanza humana. Si hacías una buena acción y querías que otros lo supieran, eso cancelaba completamente el mérito de la acción. De hecho, lo convertía en pecado. Algunos monjes llevaban esto al extremo, haciendo buenas obras en secreto total para evitar incluso la posibilidad de vanagloria. Hay historias de monjes que ayudaban a enfermos solo de noche, con máscaras, para que nadie supiera quiénes eran.
Presunción. Asumir que Dios te favorecía o que irías al cielo. Esta era considerada una forma particularmente peligrosa de orgullo. Incluso santos venerables, en sus momentos finales, expresaban terror de que quizás no habían hecho suficiente para salvarse. Asumir tu salvación era tan pecaminoso como asumir que podrías pecar libremente y ser perdonado. Hipocresía. Aparentar virtud que no poseías. Pero aquí está el problema. En una sociedad donde todos tenían que aparentar virtud constante para evitar castigo social y legal, casi todos eran técnicamente hipócritas. Era una trampa sin salida. Ambición. Desear avanzar en posición social o eclesiástica. Esto era especialmente complicado porque la sociedad medieval tenía jerarquías estrictas, pero desear moverse dentro de ellas era pecaminoso. Debías aceptar tu lugar en la jerarquía como designado por Dios. Los castigos del infierno para el orgullo eran apropiadamente brutales. Según las visiones infernales documentadas por místicos medievales, los orgullosos eran atados a ruedas de fuego que los quebraban y rompían repetidamente, sus cuerpos siendo reconstruidos solo para ser quebrados otra vez. O eran forzados a llevar rocas enormes cuesta arriba por toda la eternidad, aplastados bajo el peso de su propio ego inflado. Hay un caso documentado de 1245 en Italia, donde un noble llamado Baldovino rechazó arrodillarse ante un obispo visitante, considerándose de rango social igual. El obispo lo excomulgó inmediatamente por orgullo. Baldovino, aterrorizado por la condenación eterna, pasó los siguientes 3 años caminando descalzo de iglesia en iglesia, flagelándose públicamente, rogando perdón. Finalmente fue readmitido a la iglesia, pero murió poco después, consumido físicamente por la penitencia extrema. El mensaje era claro: tu individualidad, tu sentido de autoestima, incluso tu satisfacción por el trabajo bien hecho, todo eso era pecaminoso. Debías ser pequeño, insignificante, constantemente consciente de tu propia indignidad. Cualquier desviación de la humildad total te ponía en el camino directo al infierno. Para los célibes, especialmente el clero y monásticos, la batalla contra la lujuria era supuestamente el centro de su vida espiritual. Las tentaciones de la carne eran vistas como ataques demoníacos directos. Los monjes y monjas desarrollaban técnicas elaboradas para combatir deseos sexuales, flagelación, azotarse físicamente para domar la carne, ayuno extremo, debilitar el cuerpo hasta que los impulsos sexuales disminuyeran, vigilias nocturnas, mantenerse despierto toda la noche rezando para evitar sueños, inmersión en agua fría, literalmente enfriar los impulsos, cinturones de castidad. Para algunos extremistas, dispositivos físicos que hacían la excitación dolorosa. Hay relatos de santos medievales que supuestamente nunca experimentaron tentación sexual después de años de mortificación. Pero estos eran presentados como excepciones milagrosas. Para la persona promedio, la lujuria era una batalla constante que probablemente perderías. Los castigos infernales para la lujuria eran sexualmente explícitos, de maneras que hoy nos parecerían bizarramente gráficas para sermones religiosos. Los lujuriosos eran azotados con fuego, penetrados por demonios con instrumentos ardientes, forzados a copular con serpientes y bestias infernales por toda la eternidad. Los órganos genitales ardían eternamente pero nunca se consumían. Un ejemplo particularmente perturbador. En el siglo XIII, una monja visionaria llamada Hildegarda de Bingen reportó una visión donde vio a mujeres que habían cometido lujuria, siendo violadas repetidamente por demonios con penes de hierro ardiente que desgarraban sus cuerpos internamente. Los teólogos aceptaron esto como revelación genuina y lo usaron en sermones para aterrorizar a las mujeres.
El doble estándar era obvio, pero nunca admitido. Los hombres de la iglesia, que supuestamente eran célibes, a menudo tenían amantes o visitaban prostitutas. Los documentos históricos están llenos de escándalos, pero oficialmente estos eran debilidades humanas que podían ser perdonadas mediante confesión y penitencia. Para las mujeres, especialmente, la lujuria era vista como evidencia de naturaleza corrupta fundamental. Las mujeres caídas eran prácticamente irredimibles. Si estás disfrutando esta inmersión en la psicología del terror medieval, suscríbete al canal. Tenemos mucho más contenido sobre cómo las ideas medievales controlaban, aterrorizaban y definían la vida de millones. Dale clic a ese botón. Pecado 2. Avaritia, avaricia, codicia. Cuando el amor al dinero mata tu alma. Ahora hablemos del pecado que la iglesia medieval predicaba contra con más vehemencia, mientras simultáneamente lo practicaba en escalas industriales. Avaritia, la codicia. En 1347, justo cuando la peste negra comenzaba a devastar Europa, un comerciante de textiles en Florencia llamado Giovanni tomó una decisión que definiría su condenación eterna. Con la peste matando hasta el 60% de la población en algunas ciudades, los sobrevivientes necesitaban desesperadamente ropa nueva, sábanas para enterrar a los muertos, telas para todo tipo de propósitos. La demanda era astronómica, la oferta era limitada porque muchos tejedores habían muerto. Giovanni triplicó sus precios. Luego, los quintuplicó. Las familias que acababan de perder a padres, madres, hijos, ahora tenían que pagar sumas obscenas por telas básicas para enterrarlos dignamente. Giovanni se volvió extraordinariamente rico en meses, pero su confesor lo confrontó. Estás cometiendo usura moral. Estás lucrando del sufrimiento humano. Cada moneda que ganas de esta manera es una cadena que te atará en el infierno. La definición medieval de avaritia iba mucho más allá de simplemente querer más dinero. Incluía una red compleja de comportamientos económicos, muchos de los cuales eran prácticamente inevitables si participabas en cualquier tipo de comercio. Usura, cobrar interés sobre préstamos. La Biblia prohibía esto explícitamente. Sin embargo, toda economía avanzada necesita crédito e interés para funcionar. La solución medieval fue complicada. Los cristianos no podían cobrar interés, pero los judíos sí, bajo leyes judías, podían cobrar interés a no judíos. Esto creó una situación donde los prestamistas judíos se volvieron esenciales pero simultáneamente odiados, acusados de corromper a cristianos con codicia. Los prestamistas cristianos que querían evadir la regla crearon esquemas elaborados, donaciones voluntarias o multas por pago tardío, que eran técnicamente no interés pero funcionalmente idénticas. Simonia, comprar o vender cargos eclesiásticos. Nombrado por Simón Mago en Hechos, quien intentó comprar poderes del Espíritu Santo. Irónicamente, mientras la iglesia condenaba esto, la venta de posiciones eclesiásticas era rampante en todos los niveles. Papas vendían posiciones de obispo, obispos vendían posiciones de párroco. Todo el sistema estaba corrupto, pero participar en él te condenaba. Acaparamiento. Almacenar bienes durante escasez para vender a precios más altos. Esto era visto como particularmente maligno porque causaba directamente sufrimiento a los pobres. Los acaparadores identificados enfrentaban no solo castigo legal, sino excomunión. Sus almas estaban perdidas. El castigo infernal para la avaricia era poéticamente apropiado según las visiones del infierno. Los codiciosos eran sumergidos en aceite hirviendo o oro fundido, forzados a beber metales líquidos por toda la eternidad, o atados a sacos de oro que quemaban su piel
eternamente, pero nunca podían soltar. Dante Alighieri, en su Divina Comedia, escrita en el siglo XIV, colocó a los avariciosos y despilfarradores, el pecado opuesto, en el cuarto círculo del infierno, condenados a empujar enormes pesos contra otros por toda la eternidad, gritando: ¿por qué acaparas? ¿Y por qué derrochas? Pero aquí está la hipocresía masiva. Mientras la Iglesia predicaba contra la codicia, era la institución más rica de Europa. Las indulgencias, esencialmente la venta de perdón de pecados por dinero, se volvieron una industria masiva. Campesinos empobrecidos daban sus últimas monedas para reducir el tiempo en el purgatorio. La Iglesia acumulaba tierras, oro, tesoros artísticos. Los papas vivían en lujo obsceno. Esta contradicción no estaba perdida para todos. Reformadores protestantes del siglo XVI, especialmente Martín Lutero, atacaron esta hipocresía ferozmente. Pero durante siglos antes, la disonancia cognitiva era simplemente aceptada. Haz lo que decimos, no lo que hacemos. Para una persona medieval común tratando de sobrevivir, la codicia era una trampa imposible. Trabajar duro y ahorrar para tu familia podía ser visto como avaricia. Cobrar precios justos por tu trabajo podía ser cuestionado. Desear salir de la pobreza era espiritualmente sospechoso. Se te decía constantemente que los pobres eran más cercanos a Dios, que la riqueza era espiritualmente peligrosa. Pero simultáneamente, la pobreza era vista como castigo por pecado o pereza.